Indudablemente eso es ejemplo mundial, pero nunca en su historia pudo solucionar realmente el tener la capacidad de retener a todos los que se inscriben en el sistema educativo y de promoverlos a todos, aunque sea en la educación obligatoria. Las estadísticas nos indican, por ejemplo, entre paréntesis, un grave pecado del sistema educativo es no tener actualizada su estadística en los últimos años. Debemos recurrir a estadísticas parciales para armar estadísticas indicadoras de esta situación. Las estadísticas nos indican, por ejemplo, que sobre 100 alumnos que se inscriben en primer grado, solamente la mitad llega a séptimo grado. Esa mitad que aparece después en el nivel medio, el 25% concluye quinto año o termina la secundaria. Y solamente de esa base 100 que tenemos en la cohorte, en la promoción, llegan solamente el 6% a graduarse universitariamente o en los niveles terciarios. Pero yo no quisiera llegar a considerar todo el sistema educativo porque varias son las razones, no necesariamente imputables al Estado, que el alumno no finaliza la universidad. Quiero referirme a la primaria y a la secundaria, o en términos de la ley federal, en términos del proyecto del nuevo sistema, a la educación general básica y al polimodal. Porque me parece que realmente tener argentinos que deban abandonar antes de constituir la educación general básica es un dolor social que indudablemente tenemos todos el deber de solucionarlo. ¿Por qué un alumno en primaria o en secundaria abandona la escuela? Porque acá constituye el grave desafío para el Estado. El mayor porcentaje de razones de abandono en la educación obligatoria es imputable casi enteramente al Estado. Y esta cuestión de responsabilidad del Estado en la educación aparece en este proyecto de artículo que estamos considerando en este momento. Y dice, corresponde al Congreso sancionar leyes de base y de organización de la educación que, entre otras cosas, aseguren, estas leyes deben asegurar la responsabilidad indelegable del Estado en materia de educación. En consecuencia, esta nueva Constitución adjudica al Estado la responsabilidad indelegable de brindar la educación a todos los ciudadanos del país, cualquiera sea su lugar de residencia y cualquiera sea su situación socioeconómica o cualquiera sea su discapacidad motora, psicológica o social. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es un gran avance en ese sentido. Esta educación que dicta, que aparece en el texto de Constitución, debe contener la consolidación de la unidad nacional, el respeto a las particularidades provinciales y locales. Este es otro desafío tremendo que hasta hoy tenemos en el sistema educativo. La falta de adecuación a los verdaderos puntos de arranque que tienen nuestras comunidades, nuestros chicos. Por ejemplo, en otra parte creo que voy a graficar mejor lo que quiero decir. Un despacho sobre los aborígenes, por ejemplo, contiene una cláusula que la educación que se instrumente para los aborígenes debe hacerse respetando su cultura y su lengua. Esa es una forma de adecuación a la realidad lugareña. ¿Cuántos alumnos de las zonas rurales de provincia, cuántos campesinos, hermanos nuestros, no fracasan
porque no entienden el código que utiliza la escuela. No entienden, no están en condiciones de comunicarse porque la escuela los ignora socioculturalmente. Y acá en esta nueva ley tenemos esta cláusula. Y es muy importante por aquello de que cuanto más respetamos las identidades lugareñas, más afianzamos la unidad nacional porque más cada uno se siente como persona y más importante y más respetable se siente. Pero esta ley dice que debe asegurar la responsabilidad indelegable del Estado. Pero además dice la participación de la familia y la sociedad. Esta ley debe asegurar la participación en educación de la familia y la sociedad. Y esta frase no estará encerrando alguna chicana, de que después vamos a aparecer con los arancelamientos o con las escuelas privatizadas o algo por el estilo. De ninguna manera. Porque la condición previa es que la existencia de los servicios educativos, la existencia de la oferta educativa, la existencia de los centros educativos, la fijación de la política educativa, el respaldo de la posibilidad de que la educación se lleve a cabo es una responsabilidad que no puede el Estado delegar a nadie. Entonces, ¿qué hace la familia y la sociedad acá? Son los grandes invitados a partir de la existencia de los servicios para que participe la familia en el diseño de la institución y en la apoyatura necesaria, porque grande es la deuda que ya estamos pagando por el divorcio entre la escuela y su medio, en la escuela encerrada en las cuatro paredes y no la escuela abierta de par en par para que los padres se sientan protagonistas en la gestión educativa. Y acá los estamos diciendo, el Estado brinda los servicios, asegura los servicios, paga los servicios. La comunidad acercarse porque se trata de la educación de los hijos. Y por lo tanto, en el diseño institucional, lo que en el lenguaje docente entendemos por planificación institucional, allí los invitados de honor y los protagonistas son la familia y la sociedad. Hay que definir desde calendario escolar, por ejemplo, cuánto salvaríamos cuando fijamos, por ejemplo, una salida laboral en una escuela secundaria, cuando fijamos, por ejemplo, la orientación de un colegio, cuando debemos darle realce a las efemérides lugareñas, cuando tenemos que festejar o asistir a los propios alumnos en momentos de canalización de los recursos que vienen del Estado para evitar el manipuleo partidocrático o partidario que existe sobre los recursos, la participación de la familia asegura. Y eso aparece en el texto de ley. Entonces, esa es la complementación entre lo principal, que es la acción principal e indelegable del Estado, y lo accesorio en la ejecución, lo importante, que es la acción de la familia alrededor de la escuela. Estado más familia es, por supuesto, la conjunción que asegura realmente que una escuela esté al servicio de sus propias realidades. La promoción de los valores democráticos. ¿No será que esta es una frase hecha? Promoción de valores democráticos. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente en nuestro sistema educativo sobre este tema? Porque es otra condición, otro elemento muy importante que es requisito para que las leyes del Congreso salgan sancionadas como tales. Y señores, ¿cuánto llevamos pagando por nuestro autoritarismo? Por nuestra falta de capacidad para escucharnos, para sentirnos, para protagonizar juntos, para participar, para la toma de decisiones. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que la pedagogía que venimos practicando en el país es una pedagogía autoritaria? De que los alumnos están acostumbrados a obedecer y no a participar necesariamente, o a ensayarse a tomar decisiones, o a ensayarse al disenso, o a ensayarse a ser creativos. El impregnar la educación a partir de las leyes sancionadas con los valores de la democracia, yo creo que es la mejor siembra que podemos hacer a través de la educación del ciudadano. Otro principio que se asegura acá es la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna. Y esta igualdad de oportunidades y posibilidades, dice sin discriminación,
Y quiero referirme sobre el término discriminación, justamente sobre el Pacto de San José de Costa Rica que hemos aprobado en las sesiones anteriores. Cuando se refiere a qué tipo de discriminación, dice, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Ese abanico de aspectos contiene la palabra sin discriminación alguna. Y la igualdad de oportunidades y posibilidades es un juego de palabras, aparentemente inclusive hasta redundante. Pero oportunidades se refiere a que aparezca en tiempo y forma la posibilidad del estudio, los servicios en el lugar que corresponda, y posibilidades que venga con los recursos suficientes para que eso funcione. Entonces, aunque se peque por exceso, que se peque porque abunde la claridad absoluta sobre el alcance de este término. Igualdad de posibilidades, igualdad de oportunidades. Pero además exige la Constitución al Congreso para que las leyes de educación garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal. Educación pública estatal. Yo escuché hoy una crítica a esa frase y me parece acertada la crítica sobre el alcance de la expresión educación pública, porque apareció después el esnovismo pedagógico la expresión educación pública de gestión privada o educación pública de gestión. Y acá, para evitar todo tipo de confusión, se refiere a educación pública puesta por el Estado, que tiene la función indelegable de la educación. Pero aparecen los principios de gratuidad y equidad. Y acá, esta cuestión, gratuidad, y esta cuestión de equidad, ¿no será otra vez que encierra la chicana, la trampa de que pedimos que sea gratis y después que con la cuestión de equidad metemos la mano en el bolsillo de los padres? Los alcances jurídicos de estos términos están brillantemente expuestos por el doctor Quiroga Lavie. Yo soy docente, no tengo esa formación, pero digo que acá nosotros pusimos estos términos apoyándonos justamente por una parte en los alcances semánticos del término, pero por otra parte también lo que dice la UNESCO sobre esta cuestión. No basta ya, dice la UNESCO, con la gratuidad que ya es centenaria en el sistema educativo. Siempre fue gratis el sistema educativo en el país, pero nunca hemos tenido la eficacia de la promoción. Señor convencional, de todos le solicitan dos interrupciones, la convencional Puigros y el convencional Bravo. Si usted me dice los últimos 5 minutos, cedo con gusto, porque si no, soy de los docentes expositores todavía. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Pero con mil gusto acepto después, dentro de mi tiempo. Decíamos gratuidad y equidad. No basta ya, decía la UNESCO, con la gratuidad solamente, porque con la gratuidad es una condición necesaria para cursar estudios, para transitar por el sistema educativo, pero no es condición suficiente. La condición suficiente está dada por la equidad. ¿En qué consiste la equidad? La equidad consiste en la responsabilidad que tiene el Estado de asistir con la totalidad de sus posibilidades materiales, pedagógicas, psicológicas o socioeconómicas en la ayuda de aquellos que tienen ciertos desfasajes para acceder a la misma calidad educativa en todo tiempo y en todo lugar. Ese es el concepto de equidad. En consecuencia, traducido en lenguaje pedagógico y por este principio, por el principio de gratuidad, ninguna escuela puede exigir ningún tipo de arancel. Y por el principio de equidad, el Estado está obligado, en la zona rural inclusive, a asistir pedagógica o socioasistencialmente a los alumnos que no tengan capacidad económica o social o psicopedagógica para transitar con éxito el sistema educativo. Ese y no otra cosa es el alcance de la equidad y de la gratuidad. Le quedan 4 minutos, señor convencional. Perfecto. Empezamos entonces a escuchar el...
Señora convencional Puigros. 279. Sí, yo quisiera preguntarle al convencional cómo compatibiliza los dos despachos que firmó entre sí. O sea, cómo compatibiliza el despacho que firmó, en donde durante un mes y pico sostuvo, tal como me dijeron por la radio de Formosa la semana pasada, que me pidieron que explicara cómo era este cambio que se había producido en el convencional por la Unión Cívica Radical de Formosa, precisamente Mario Olmedo. Entonces, que explique cómo se compatibiliza lo sostenido durante un mes y pico a la posición que cambia, o sea, cómo se compatibiliza una posición democrática de defensa de la educación pública con una posición que es la de sostener el principio de equidad, que en la actualidad está exactamente adentro, vamos a debatir con tranquilidad. Yo quiero que me conteste porque me extraña mucho el cambio. Entonces, diríjase a la presidencia. Quisiera saber, gracias señor presidente, quisiera saber este concepto de equidad que hoy tiene toda la significación que le da el discurso de la Fundación Fiel del Banco Mundial, la gratuidad con equidad, o sea, la gratuidad equitativa para diferentes sectores de la población. Como decía un convencional hace un rato, que estaba sentado tras mío, el convencional Ponce de León, que dijo perfecto, cuando habló antes Bravo, él dijo sectores pudientes, Bravo, él dijo perfecto, los pudientes que paguen, eso es equidad. Me parece una definición perfecta, para eso va la equidad, para que unos paguen, no solo los pudientes, hay que definir pudientes. Entonces vuelvo al anterior, le pido por favor al convencional que me explique el cambio de posición y que compare un despacho con el otro despacho para que queden actas. Señor convencional, el convencional Bravo había pedido la palabra simultáneamente. La presidencia, haciendo uso de una acción positiva de acuerdo a lo que ayer hemos aprobado, le di primero la palabra a la convencional Puigros. Si usted le cede la interrupción al convencional Bravo. El número de su banca. 194. Con toda la experiencia y riqueza que tiene, que hay que dejar hablar a los alumnos uno por vez. Así que voy a contestar también uno por vez. Primero a la doctora. Realmente hemos andado mucho, y la doctora lo sabe, detrás de esta ilusión de conseguir que esta constituyente se expidiera sobre educación. Con la doctora justamente hemos consensuado un proyecto con, si se me permite graficar, con 15 principios, buscando el consenso para que educación salga realmente, porque consideraba yo que sería muy triste volver a nuestro pueblo y haber hablado de afianzamiento de la democracia sin haber tocado educación, y corríamos realmente el riesgo de no ser un tema habilitado. Entonces, a través de la búsqueda del consenso, hemos logrado un consenso no con los 15 principios, sino con 10 principios. Entonces, como todo consenso se construye, ¿verdad?, por acuerdos de partes. Y vamos realmente, y esto que está construido en este momento es algo muy importante. Es cierto que están quedando principios afuera que seguramente leyes posteriores los irán confirmando o incorporando. Pero realmente acá es la búsqueda de consenso. De la misma manera con que hemos trabajado con la doctora Puigros, proyecto que pasaba por nuestras manos era proyecto que nos hacíamos conocer mutuamente. Y estos proyectos, este proyecto que estoy defendiendo en este momento, es uno de los proyectos que yo personalmente llevé a la doctora y le entregué en propias manos para que ella analice. Y me dijo, esto no lo apruebo yo, y entonces yo seguí con mi gestión. Ella se apartó, firmó lo suyo, y nosotros seguimos construyendo el consenso. Y este consenso está hoy y estamos a punto de ser realidad el aspecto educativo. Con respecto al tema de equidad, yo lo único que hago, además de haber abrazado ese término, es traer lo que el acuerdo de la UNESCO, y UNESCO tiene mucho más autoridad que yo en el tema, por supuesto. Convencional Bravo, tiene usted el uso de la palabra. 299. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor convencional.
indudablemente usted se da cuenta que no estamos de acuerdo en toda esta exposición, porque usted me trae un tema de la UNESCO, y yo le diría que desde que comencé a transitar los caminos de la educación, la UNESCO había puesto en su panorama que para atender la educación cada Estado debía disponer del 25% del presupuesto nacional. Nunca jamás en la vida lo vi reflejado solamente en una... Espere, tranquilidad, calma radicales, calma, calma radicales, calma, Bueno, solamente lo vi acercarse a ese porcentual en la época del doctor Ilia. Así que no, yo tengo memoria y trabajé. Quiero decirle al compañero, si me lo permite como docente, quiero decirle al compañero que cuando yo establezco en la norma algún concepto, esta norma tiene que tener el concepto claro y terminante. Usted le da la interpretación, da dos interpretaciones que son muy loables y yo lo felicito, pero son interpretaciones suyas como convencional. Cuando yo tengo que andar en el camino de la vida y tengo la Constitución ya escrita, sancionada y promulgada, tengo que leer la norma. Y después de lo que dice la norma, si no es clara, tengo que interpretarla. Lo dijo acá el propio doctor Quiroga Lavie. Dijo, después pondremos un recurso de amparo para asegurar que el principio de gratuidad, principio es derecho. Y entonces ahí estaremos la batalla, dando la batalla y seguimos luchando. Entonces yo digo, esto es una convención constituyente. Este tema está traído en la forma, que está traído en el artículo 67, y debemos darle todas las precisiones. Fíjese usted que cuando leía eso, el artículo... Muchas gracias. Dígame, ruego respetar al orador. Maestro, porque soy maestro, no soy profesor. Dígame maestro nomás. Usted decía que sancionar leyes de organización y base de la educación que consoliden la unidad nacional, como si esta unidad nacional no la venimos trabajando desde hace mucho tiempo los educadores, a pesar de todos los defectos de la educación que podemos señalarle, o en la relación. Yo pido, señor presidente, que se guarde silencio, así no tengo que gritar. Sancionar la ley de organización y base de educación que consolide la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales. Sobre esta materia no innovamos absolutamente nada porque estos son principios que están siempre consagrados en todas las leyes de educación. Que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado. Perdón, sigo. La participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos. Señor convencional, diríjase a la presidencia porque esto sucede porque está dialogando, en lugar de dirigirse a la presidencia como corresponde. Me deja terminar a mí en la exposición de este párrafo y después le doy todas las interrupciones que usted quiera. Diríjase a la presidencia, señor convencional Bravo. Yo lamento profundamente, y señor presidente, voy a dejar de hacer uso de la palabra, y lamento profundamente que el sector radical que está aquí representado se olvide que durante 100 años estuvieron bregando por la educación pública, laica, estuvieron bregando por la libertad de cátedra, y que hoy, frente a un debate en disenso donde yo quiero exponer un punto de vista y lo vengo exponiendo desde la mañana del día de hoy, para ver si podemos llegar a un diálogo y a un consenso, tenga estas expresiones de comentarios, de risas. No sé qué es lo que nos pasa entonces a los argentinos. Si nosotros no tenemos en cuenta que cuando hablamos de educación estamos hablando del futuro del país. Estamos hablando
de que el país que tenga el conocimiento es el que se puede proyectar en el mundo. Escúcheme. Señor convencional, ruego que no dialogue, diríjase a la presidencia. Usted, señor presidente, me dio el poder de interrumpirlo y exponer mi idea. Nada más, pero dirigiéndose a la presidencia, que es lo que establece el reglamento. Yo me dirijo a la presidencia de usted y estaba terminando de exponer sobre el artículo 6º, pero parece que no. Concluya. Yo lo único que digo es esto. ¿De qué manera yo interpreto que la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna, como dijo el convencional, significa que esas posibilidades las tiene que dar el Estado? Si esta igualdad de oportunidades no viene regida con el educando, que necesita tener las mismas posibilidades que otros que tienen para poder acceder a la educación. Primera interpretación. Luego, si el establecimiento, si las posibilidades de llegar a él y todo lo demás son las condiciones secundarias, pero lo primero, fundamental, es cómo yo le voy a dar al educando o cómo el educando va a tener la posibilidad de llegar a la educación. Esto es el principio. Y entonces, esta es una interpretación que yo la respeto, puede ser así, como dice el convencional, pero en la norma está implicada la palabra que me dice que yo como ciudadano puedo tener las mismas oportunidades y las mismas posibilidades de llegar a la educación. Esto, señor presidente, es también otra interpretación. Pero cuando hacemos una norma precisa y clara, tenemos que poner los términos que no admitan duda, que concretamente señalen lo que nosotros queremos, que es cuando decimos gratuidad. ¿Y equidad qué es? El concepto de la UNESCO, la equidad, acá en la República Argentina, donde tuvimos una ley federal de educación, donde después de consultar a todos se hizo a espaldas de esa consulta. Entonces, que no me vengan a hacer interpretaciones que no están en la letra, o por lo menos en la esencia conocida, tradicional de la norma, y que después vengamos a sacar todas estas interpretaciones. Gracias, señor convencional. Para ser justo, si bien su tiempo ha concluido largamente, convencional Olmedo, la convencional Feijó do Campo había solicitado casi simultáneamente con las dos interrupciones que usted dio y ha reiterado el pedido de hacerle alguna pregunta. Convencional, si usted lo accede, le vamos a dar la palabra a la convencional Feijó. Le vamos a dar para que conteste a las preguntas. Convencional Feijó. 86. Sí, señor presidente. Agradezco al convencional el pedido de interrupción, porque por más que comparto el dictamen de mayoría que se está discutiendo hoy, y tal como se ha dicho aquí hoy a la tarde, esta convención habla para la historia, en esta pretensión que si fuera personal de hablar para la historia sería un poco petulante, y que no lo es, siendo un cuerpo colegiado, quisiera también decir algunas cosas para la historia referidas al contexto en el que estamos poniendo este debate. Porque si bien es cierto que todos nosotros distamos de estar satisfechos con la educación que brindamos y recibimos, no nos ayuda a nosotros como legisladores, ni le ayuda al país dejar pasar ligeramente un diagnóstico tan catastrofista del estado en el que está la educación argentina. Porque si bien es cierto que nos falta mucho por hacer, y este es parte del desafío del siglo XXI, no podemos olvidar que es todavía alrededor de la educación que en nuestro país se produce la sinergia más fuerte en términos de movilización social, colectiva y familiar. No podemos olvidar que aún pobres y mal remunerados los docentes, la estructura del sistema educativo es hoy la trama social más grande de la Argentina, y que pese
a las deficiencias y reticencias en el desempeño de las condiciones de trabajo, la escuela es el único lugar que en nuestro país se ha mantenido abierto a lo largo de estas décadas que fueron muy variadas, algunas más fáciles, pero en general muy difíciles todas. No nos podemos olvidar que la educación, aunque insuficiente, es todavía el factor más fuerte de integración social, que todavía el único lugar en el que los chicos pueden tener la esperanza de ser iguales es adentro del sistema educativo, y que respecto de otros países de América Latina es todavía la educación el espacio al que incorporamos al conjunto de los chicos en el grupo de edad correspondiente. Yo quisiera decir, aunque no es todo lo buena que a mí me gustaría que fuera, para dicha de todos, la educación sigue siendo en Argentina el primer escalón de la ciudadanía. Y como, ya termino, y como es un escalón de ciudadanía que a mí me gustaría mejorar y fortalecer, me niego a estos diagnósticos de carácter catastrofista que solo nos ayudan a bajar los brazos y que son diagnósticos además que se complementan con el repudio o el rechazo a toda norma de viabilizar estos diagnósticos y convertirlos en indicadores que nos permitan operacionalizar las falencias del sistema educativo. Algunos de los convencionales que me han precedido en el uso de la palabra son los que han sido más activos en oponerse, por ejemplo, a la evaluación de calidad del sistema educativo, en la cual, con alegría para los que defendemos la educación estatal, descubrimos que pese a toda la prensa que tiene la enseñanza privada, sigue ranqueándose mejor la oferta educativa de la escuela pública que la privada. Y que tampoco me gusta, quiero decir, que me remitan a un diccionario etimológico e ideológico del uso de las palabras. Difícilmente entre todos estamos tratando de construir estos consensos educativos a los que se refería el convencional de Mendoza. Perdón, no nos ayuda en este camino pensar de qué vertiente viene un término determinado para impedirnos seguir adelante en el debate. De modo que, reiterando lo que dije al comienzo, que apoyo este dictamen de mayoría, me gustaría ser más justa con la sociedad y el sistema educativo argentino y no tener una imagen que sea tan negativa que en realidad nos lleve más a bajar los brazos que a defenderlo. Muchas gracias. Gracias, señora convencional. Para concluir, convencional Olmedo, tiene usted la palabra. 194. Señor presidente, son dos interrupciones que versan sobre temas distintos, así es que voy a tratar de avanzar por parte. Con el admirado colega, el profesor Bravo, lamento que el profesor Bravo persista en su intención de tergiversar lo que claramente estamos exponiendo, porque estos son textos a los cuales arribamos discutiendo todos. Y, por ejemplo, lamento también tener que decirle que tengo acá en mi mesa el despacho de minoría suscripto justamente por ese sector, donde en todo el texto no leo, por ejemplo, que el Estado tiene la responsabilidad indelegable en educación. Y eso me parece una falla grave, profesor Bravo, discúlpeme. Entonces la claridad está justamente sobre esa cuestión, forma parte en página 10. Ruego tomar asiento a los señores convencionales. Tome asiento, señor convencional Bravo. Señor convencional Bravo, tome asiento, por favor. No puede hablar estando parado.
Acá tengo el despacho, está a la vista de todos y creo que todos tienen es la página 10 que dice arriba en sello y página 8 que dice abajo en estilográfica. Señor convencional Olmedo, ruego dirigirse a la presidencia Señor presidente, y concluir. discúlpeme, así somos los docentes, por ahí bastante indisciplinados, pero es la pasión. Seguimos con esta cuestión. Con respecto al aporte o a la inquietud planteada por la convencional que me precedió o que me pidió la interrupción en segundo término, lamento rechazar la calificación de datos catastróficos. No sé si se refiere a los datos estadísticos que yo los mencioné, que son datos que están registrados en los textos oficiales. Los saqué, los acabo de extraer del último boletín de la Academia Nacional de la Educación, que trae los últimos datos sobre la tasa neta de escolarización de la República Argentina. Por lo tanto, son datos oficiales y me parece que no es catástrofe asumir las realidades como diagnóstico, porque acá lo que estamos haciendo es asumir la realidad como diagnóstico. Y además, me parece altamente saludable que en una convención constituyente pongamos sobre la mesa los grandes problemas y además avancemos en las propuestas de abordajes de esos problemas, porque eso hace que las cosas sean tal cuales son y no con subterfugios de esconder realidades. Por lo tanto, señor presidente, estoy convencido que este artículo que hemos consensuado como despacho de mayoría permite construir una educación en la Argentina a partir de las leyes que en consecuencia deban dictarse sobre un gran cimiento sólido. Ese cimiento está dado por la responsabilidad indelegable del Estado. Ese cimiento, ¿qué permite construir como pilares? Los pilares que se montan acá son la igualdad de oportunidades y de posibilidades sin discriminación alguna. Gran valor para la democracia. Otro pilar es la gratuidad y otro pilar es la equidad. Estos pilares sostenidos por la participación de la familia y de la sociedad en cada uno de los rincones donde existe un servicio educativo. Coronado esto por una universidad con plena autonomía en lo institucional, en lo académico y con plena autarquía en lo financiero. Yo creo que estamos construyendo verdaderamente la democracia y estamos además abriendo las puertas a todo ciudadano argentino, desde el poblador de las altas montañas o del interior de nuestra provincia en los obrajes. Con este artículo que pretendemos introducir, tiene asegurado realmente su reivindicación a través de la educación de su dignidad como persona. Y además con esto yo creo que ninguna democracia va a comenzar a tambalear. Y yo invito realmente, con toda la vocación docente que tengo, al bloque, por ejemplo, del Frente Grande, que me duele porque respeto mucho a Mari Sánchez, a Adriana Puigros, que para mí son mis admiradas colegas, ¿verdad?, a suscribir estas cuestiones, porque estamos ante una educación gratuita, ante una educación sin discriminaciones, ante una educación que brinda igualdad de oportunidades y de posibilidades, y ante una educación que al Estado lo hace bajar hasta el último rincón de la patria para atender al más de los desposeídos de los niños. Muchísimas gracias. Gracias, señor convencional. Tiene la palabra el señor convencional por la provincia de Buenos Aires, Alberto Albamonte, Partido Justicialista. Señor presidente, a esta altura del debate y a esta altura de esta honorable convención constituyente, creo que es prudente que nos hagamos nosotros la pregunta que creo que sin excepción nos vienen haciendo en forma individual periodistas, militantes, amigos, familiares. En general, cuando volvemos a nuestros lugares de origen, nos preguntan si vamos bien, si esta reforma es positiva. Y yo tengo que decir, señor presidente, que en mi espíritu anida la tranquilidad de poder señalar
que esta reforma efectivamente está bien encaminada. Podemos disentir, como lo hemos hecho en algunos pasajes de esta asamblea, con fervor, con pasión e incluso hasta con alguna agresión verbal. Pero todos los señores convencionales de los distintos partidos o de las distintas fuerzas que convocan o que han formado esta asamblea han contribuido decididamente para que la ciudadanía no se sienta defraudada y para que nosotros mismos tampoco nos sintamos defraudados. Digo esto, señor presidente, porque como bien han señalado muchos autores, los tres principios esenciales de nuestra Constitución de 1853, hoy convocados para reformarla, son la división de los poderes, el límite del poder y el federalismo. Y lejos, señor presidente, de haber siquiera rozado la intención de violar alguno de estos principios, muy por el contrario, los mismos hasta este momento han sido preservados y han sido fortalecidos por las normas que han sido incorporadas a nuestra Carta Magna. Y nos toca, señor presidente, hablar sobre modificaciones al artículo 67 de la Constitución Nacional, que son las funciones que tiene y las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación. Y tenemos que decir que hay dos elementos claros en esta discusión, previsibles por otro lado, que están de alguna manera señalando el camino de la gran mayoría de los oradores. El federalismo por un lado y la educación por el otro. Dos elementos esenciales para el crecimiento de nuestro pueblo. Vamos, señor presidente, a analizar brevemente y voy a luego solicitar a la Asamblea que me autorice la inserción de un trabajo que hemos efectuado con referencia a la coparticipación federal y que la mayoría de los señores convencionales que representamos a la provincia de Buenos Aires de todos los sectores han recibido una copia. Se modifica, señor presidente, el artículo primero, el inciso primero del artículo 67, eliminándole algunos párrafos que han quedado afortunadamente desactualizados y que tienen que ver con la creación de las monedas provinciales. Pero se reafirma para el Congreso de la Nación la capacidad para legislar en materia aduanera y establecer los derechos de importación y exportación. Facultad que el Congreso, a mi gusto, en más de una oportunidad innecesariamente ha delegado en el Poder Ejecutivo. Y yo creo, señor presidente, que esta norma que nuestros constituyentes del 53 establecieron y que tiene plena vigencia está perfectamente justificada, más que nunca hoy, señor presidente, por la necesidad de tener una auténtica política de comercio exterior que debe ser establecida en el Congreso y que debe dar horizontes de previsibilidad, reglas de juego claras, para que precisamente se pueda dar las condiciones de progreso económico y desarrollo humano que todos aspiramos y que ha sido incorporado en este dictamen de mayoría en el nuevo inciso 16 bis.
Todos sabemos, señor presidente, que una de las fórmulas de progreso económico, sin ninguna duda, está dada por la inversión. Distintos autores de economía y incluso basta con ver cualquier trabajo serio en la materia, determinan que a mayor inversión detrás de cada trabajador, mejor nivel de salario real y de nivel de vida tiene. Y esto, señor presidente, es así, porque no puede obtener la misma ganancia un obrero que maneja un telar manual de $4 que un obrero que maneja un telar automatizado de $1 millón. La herramienta que está utilizando, señor presidente, es evidentemente mucho más importante, con una enorme productividad, y esto se debe reflejar necesariamente en el nivel de vida de ese operario que está manejando esa máquina complicada. Y entonces, señor presidente, cuando hablamos de la inversión, el elemento para lograr esa inversión, que algunos han señalado como seguridad jurídica, término muy amplio, y que yo quiero sintetizar básicamente en las reglas del juego claras que deben establecerse para que todos aquellos que están dispuestos a invertir lo hagan conociendo medianamente los riesgos y el horizonte que les espera. Se ha echado manos en más de una oportunidad a impuestos, a modificación de los aranceles de exportación e importación, generando transferencias en muchos casos no deseadas. Hay un excelente trabajo que realizó hace algunos años en el diario La Nación el economista Enrique Cerdá, donde se podía observar que la transferencia que el sector agropecuario le había realizado al Estado de la Nación en los últimos 30 años alcanzaba la impresionante cifra de 360.000 millones de dólares. Una cifra que es, yo diría, casi hasta imposible de imaginar, señor presidente. Y esto fue vía los impuestos de exportación, castigando a uno de los sectores más eficientes de la economía. Es muy difícil castigar al ineficiente porque el ineficiente se castiga solo. Lo que se hace normalmente es castigar al eficiente, y así fue como nuestro sector agropecuario se fue empobreciendo en forma paulativa y progresiva hasta el estado en que hoy se encuentra. Esto no, más allá de la opinión respetable de todos los señores convencionales, no se debe a una política económica en particular, sino a una serie de políticas que se vinieron dando en la Argentina por décadas. Y bien dijo, señor presidente, un famoso economista dedicado al comercio exterior, que los pueblos o las naciones quieren comprar trigo, quieren comprar automóviles, quieren comprar maquinarias, pero no quieren comprar impuestos. No hay nada más regresivo en consecuencia, señor presidente, que colocarle impuestos a la exportación, porque esto de alguna manera significa ponerle un peso a nuestra producción, un contrapeso o un salvavidas de plomo que le impide competir en los mercados internacionales. Vivimos, señor presidente, en un mundo donde la guerra de subsidios se ha encarnizado de tal manera que se han dado realmente situaciones increíbles, y donde nuestro país, señor presidente, ha sido víctima y sigue siendo víctima de esa irracional guerra de subsidios. Mientras los productores de Europa, señor presidente, que en teoría no podrían competir jamás con los productores argentinos, porque un hombre que tiene 15 vacas y las guarda todas las noches en un establo no puede competir con un productor de nuestras pampas. Sin embargo, lo hace porque hay una equivalencia, porque hay una compensación, si le quieren llamar, totalmente injusta, y yo diría hasta irracional,
otorgándole un subsidio a ese productor por razones políticas que es muy interesante analizar en detalle, porque es una de las causas de los males argentinos también, señor presidente. Porque no podemos encontrar todos los problemas y todas las soluciones, lamentablemente, dentro de nuestro territorio, porque si así fuera, sería seguramente mucho más fácil encontrar soluciones. Pero a veces estamos atenazados por intereses que nada tienen que ver con los nuestros, pero que sí efectivamente nos perjudican y en forma notable. Y es por ello, señor presidente, que cada uno de nosotros tendrá seguramente una opinión bastante distinta. Habrá quienes piensen, por ejemplo, que hay que proteger total y absolutamente a la industria nacional, prohibiendo, por ejemplo, totalmente la importación. Habrá otros que dirán, habrá que darle una protección a la industria nacional, pero esa protección debe ser merituada y, en consecuencia, la variable para poder dar esa protección serán los impuestos de importación. Y habrá quienes piensen que vivimos en un mundo cada vez más interdependiente y competitivo, y cualquier tipo de protección que se dé en el fondo termina siendo negativo para la industria que aparentemente se protege. Pero más allá de todas estas opiniones, que son todas válidas, yo creo, señor presidente, que elegida la política, elegido el camino, debemos dar las normas de previsibilidad que permitan que los sectores económicos puedan invertir y crear fuentes de trabajo. Yo he observado en los últimos años, por ejemplo, que, como se dice en la calle, de golpe y porrazo, un producto de importación recibe un derecho específico. Los derechos específicos son impuestos totalmente discrecionales, que se pueden colocar de la noche a la mañana y que no tienen en cuenta ni siquiera el valor unitario del producto que se importa, sino que directamente se le coloca un valor, un impuesto que tiene un valor fijo. Y entonces, aquel fabricante, por ejemplo, que compró un insumo para terminar de elaborar un producto, se encuentra con que el insumo que le costaba 50 centavos de dólar termina costándole 7 o 8 dólares, y esa es una de las causas, entre otras, de por qué nos encontramos a veces con los puertos abarrotados de contenedores que nadie retira, señor presidente. Esto evidentemente es un uso o un abuso de una facultad delegada, a mi modo de ver, indebidamente por el Congreso de la Nación. Y es por eso que yo pongo énfasis, señor presidente, en que se ha rescatado para el Congreso la fijación de los aranceles de exportación e importación, y no quiero dejar pasar este tema sin decir que, de acuerdo a mi criterio, no debería fijarse ningún impuesto de exportación por las causas o por las razones que ya he aludido. Quiero, señor presidente, señalar con respecto al artículo 2 del dictamen de mayoría, cuando se habla de las contribuciones, de la imposición a contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, que aquí, señor presidente, nuevamente, una vez más, en este texto constitucional que vamos paulatinamente reformando, se solidifica el concepto del federalismo. Señor presidente, bien podrá decir algún escéptico, o no tanto, con mayor o menor grado de razón, que las cláusulas del progreso muchas veces son simplemente enumeraciones de buenas intenciones, muy difíciles luego de llevar adelante. Yo quiero señalar en ese sentido
un punto que me parece importante, y seguramente más de alguno después me pondrá el sello de economicista, pero que es la incorporación a la cláusula del progreso, a este llamado por el dictamen de mayoría, inciso 16 bis, de la defensa del valor de la moneda. Lamentablemente estamos en tiempo. Si usted me autoriza 2 minutos más, terminaría. Sí, si se me lo autoriza la Asamblea. Está autorizado. Señor presidente, la moneda nacional no solamente es un símbolo de soberanía. A más de uno de los que aquí estamos nos habrá dolido bastante cuando vamos a algún país del mundo y vemos que nuestra moneda no se cotiza. Vemos una larga lista en las casas de cambio, pero la moneda argentina no figura, como dirían los amantes del turf, ni a placer. Y esto es, señor presidente, por la tremenda denigración que se ha venido haciendo de la moneda durante muchísimos años, que comenzó a tener un atisbo de realismo fuerte el problema de la moneda el 14 de junio de 1985, cuando el gobierno de entonces, haciendo un descarnado y realista diagnóstico, lanzó lo que se denominó popularmente como el Plan Austral. A partir de ese momento comenzó de alguna manera a cambiar el discurso con respecto a la moneda y con respecto a la emisión espuria de moneda. Y nos encontramos hoy, señor presidente, con una estabilidad que creo que la gran mayoría, por lo menos de los que públicamente aparecen por los medios de comunicación, halagan que es la estabilidad. No todos reconocen que la estabilidad es mérito de un programa de gobierno, de una convicción de gobierno que ha permitido ese efecto. La estabilidad no es una causa, sino un efecto, y a nuestro modo de ver, es un efecto producto de la eficiencia con que se ha manejado la economía en los últimos años. Pero cuando hablamos de defensa del valor de la moneda, ¿a quién en realidad estamos defendiendo, señor presidente? Hablar por supuesto, de defender el valor de la moneda también es un sinónimo de hablar de la estabilidad económica. ¿A quién defendemos, señor presidente? Defendemos a los que menos tienen. Defendemos a los que viven de un salario, señor presidente, que hasta hace algún tiempo cobraban unas monedas a principio de mes y a fin de mes ese mismo dinero se le había devaluado en un 40 o en un 50%. Con la defensa del valor de la moneda y con la estabilidad, señor presidente, le estamos dando posibilidades al que menos tiene el acceso al crédito, señor presidente. Y si bien en este momento todavía entendemos que nos falta un largo camino por recorrer, porque el valor del crédito todavía es altísimo en la Argentina, vamos en ese sentido por el camino correcto. Cuando se recupera la posibilidad de crédito, señor presidente, los sectores más postergados de la sociedad tienen acceso a los bienes. Y en ese sentido, permítanme recordar a un inmigrante, un viejo trabajador que fue mi abuelo, peón del ferrocarril San Martín en la ciudad de Junín, que pudo, gracias a la estabilidad en esa época, comprarse una casa y pagarla a 30 años, además de tener una familia de 12 hijos. Hoy, señor presidente, vuelve a aparecer esa esperanza. Hoy vuelve a aparecer ante la vista de los ciudadanos la posibilidad de acceder a un bien a través del crédito genuino. Y este es un gran logro. Y es un gran logro también, señor presidente, que todos así lo hayamos entendido. Y yo en ese sentido me siento orgulloso de que aún aquellos que piensan muy distinto que nosotros estén apoyando este concepto vital. Y por eso creo que colocar en la Constitución, en una cláusula que no debe ser una simple enumeración de buenas intenciones, sino una realidad concreta para nuestro país, este tema.
También se ha puesto, señor presidente, en esta cláusula la formación profesional de los trabajadores. Y esto hace, señor presidente, a la igualdad de oportunidades. Esto hace, señor presidente, al mejoramiento del nivel de vida de nuestro pueblo. Cuando nuestros trabajadores están preparados para manejar la nueva tecnología, no debemos temer a nada, señor presidente. Y permítame en este punto señalar algo que no ha sido modificado en la Constitución, que está en el inciso 16 del actual texto y que forma parte también de estos principios y que tiene mucho que ver con lo que aquí hemos expresado y que es el fomento de la inmigración. He escuchado por ahí, señor presidente, algunos que dicen hay que dejar que entren todos los que quieran habitar el suelo argentino de cualquier manera. Y esto, señor presidente, respetando esa opinión, yo creo que no existe país serio del mundo que no tenga una política de inmigración. No existe un país serio del mundo que no la tenga. Estados Unidos, que es el primer país de inmigración del mundo, recibe 1 millón de inmigrantes por año. Sin embargo, tiene una política muy rígida porque prepara su política de inmigración conforme a las necesidades del pueblo, conforme a las necesidades de desarrollo de su propia nación. Y yo creo, señor presidente, que lo mismo debemos hacer. Preparar una política de inmigración que contribuya al enriquecimiento del país, que tenga el principio de hospitalidad y de generosidad que está volcado tan brillantemente en nuestro preámbulo, pero que además responda a las necesidades que nuestro pueblo y nuestra nación tienen. Que necesitamos incorporar tecnología, necesitamos incorporar capitales y por último, señor presidente, y para terminar, yo creo que si seguimos un poco mi incoherente pensamiento en partes, llegaremos a una misma conclusión. Y esa conclusión, señor presidente, es que para lograr todos estos objetivos debemos, primero,